Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 6 de agosto. Recordemos que hoy celebramos la fiesta litúrgica de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes penitencial 6 de agosto, día en que nosotros celebramos la fiesta litúrgica de la transfiguración del Señor. Antes de entrar al texto bíblico, según el Evangelio de San Marcos, que nos habla de la transfiguración, vamos a leer un poco esta revista litúrgica. Dice: transfiguración del Señor. Jesús se transfiguró en el monte Tabor, según la tradición, que se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Jesús invitó a su transfiguración a Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dio este regalo, este don. La transfiguración en sí es el acto por medio del cual sufre una transformación que permite detectar la verdadera naturaleza de aquello que se transforma. En Jesús se revela ante los 3 apóstoles su naturaleza divina. Que hoy, por la transfiguración del Señor, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Hoy también cumpleaños un sacerdote que yo quiero mucho, es el Padre Darío Betancourt. Donde quiera que se encuentre, mi amado Padre, le deseo un feliz cumpleaños. Mis hermanos y mis hermanas, para esta fiesta de la transfiguración hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 9, versículo 2 hasta el 10. Recordemos que si nosotros ponemos nuestra mirada en la Biblia de Jerusalén, vamos a encontrar 2 títulos. Primero, la transfiguración del Señor, y segundo, la venida de Elías, que si nosotros nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, es un sentido propio de Marcos, este versículo 9 y 10 que dice lo siguiente: y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contaran lo que habían visto hasta que resucitara de entre los muertos el Hijo del Hombre. Vea qué interesante esto. Eso se llama el secreto mesiánico, que es muy propio del Evangelio de San Marcos. Pero el Señor Jesucristo también está, mis hermanos, confirmando su resurrección. ¿Por qué el Señor se transfigura? ¿Verdad? Qué bonito esto. Si usted pone su mirada un poquitico atrás
en el capítulo 8, versículo 31, el Señor les había anunciado por primera vez su pasión. Y ellos no entendían esto. Y entonces, tomándole Pedro aparte, empezó a reprenderle. Recordemos que lo escuchamos mis hermanos y mis hermanas desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 en adelante. Pero reprendía el Señor, no te suceda esto, Señor. El Señor les anuncia por primera vez que va a morir, que va a ser atrapado, humillado, escupido, encarcelado, azotado, matado, muerto, dirían algunos, y al tercer día resucitará. Ellos no escucharon esto de la resurrección, porque su corazón estaba embotado, porque el Señor les estaba hablando de una cruz, de una muerte ignominiosa, de una muerte a través del peor oprobio, de la peor humillación que una persona podía sufrir en la época, que era la cruz. Entonces es interesante que como el corazón de los apóstoles se quedó triste, compungido, como decimos los colombianos, apachurrado, mis hermanos, por esta noticia del Señor, el Señor los toma aparte. ¿Y qué hace el Señor Jesús? El Señor se los lleva y se lleva a sus tres amigos más cercanos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Yo les llamo los intercesores de Jesús. Estos tres personajes estuvieron con Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos capítulo 5, versículo 19 en adelante. Escúchenme muy bien, porque si nosotros vemos, mis hermanos y mis hermanas, al final dice, y tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Vea qué interesante el versículo 37. No permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Es importante que los intercesores estuvieron aquí en este regalo que el Señor les da al transfigurarse, a manifestar su gloria. Y estos tres también van a estar allá en el huerto de Getsemaní en la oración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los tres intercesores de nuestro Señor y Jesús, los tres amigos de nuestro Señor. Y el Señor toma entonces a estos tres y los lleva a un monte muy alto. La Iglesia Católica dice el monte Tabor, pero esta revista muy bien lo dice, ¿no? Aquí dice Jesús se transfiguró en el monte Tabor. La Biblia no dice el monte Tabor, dice que un monte muy alto, pero sabemos que se encuentra en la Baja Galilea, que está a 588 metros sobre el nivel del mar. Entonces el Señor sube a este monte alto y allí se transfigura delante de ellos, muestra su gloria, muestra su divinidad, un adelanto de su resurrección, que es lo que le va el Señor a decir en el versículo 9, un adelanto de la gloria que van a vivir con el Señor, para que su corazón deje de estar embotado, entristecido, apachurrado por esta noticia de la crucifixión. El Señor les muestra su gloria. Y entonces es interesante que dice el versículo 3, sus vestidos se volvieron resplandecientes, tan blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlo de ese modo. Imagínense cómo quedaron tan impresionados de la blancura que se atreve a decir que nadie sobre la tierra podría llegar a blanquearlos de ese modo. Y aparecen los dos grandes exponentes del Antiguo Testamento. Aparece Elías, el representante de la profecía del Antiguo Testamento, y Moisés por la ley, profetismo y ley. Lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumple en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea qué interesante, porque este relato de la transfiguración lo encontramos en los tres evangelios sinópticos. Y dice esta revista litúrgica, dice, los tres evangelistas tienen diferentes detalles. Mateo, por ejemplo, acentúa cómo en Jesús se cumplen los anuncios del Antiguo Testamento, muy propio de Mateo. En Marcos aparece el secreto mesiánico que solo se puede develar después de la Pascua. Y Lucas reacciona más este acontecimiento con la muerte y resurrección de Jesús, que es lo que hablan Moisés, Elías y Jesús acerca de su muerte en Jerusalén. Es importante esto, mis hermanos, porque aparecen estas personas, Moisés y Elías, que son los representantes del Antiguo Testamento, las dos máximas figuras, profetismo y ley, y conversan con Jesús. Ya lo vemos desde Lucas acerca de su pasión. Conversaban con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento Pedro
emocionado, lleno de miedo. Dice, maestro, qué bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Y me gusta Pedro que se olvida de él mismo totalmente. Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y entonces, pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Dice, igual que en el Sinaí, en el Antiguo Testamento, se forma una nube que cubrió con su sombra a todos. En el Antiguo Testamento se llamaba el Shekinah. Vino de esa nube una voz. Entonces vemos a la Santísima Trinidad. Vemos al Hijo que estaba ahí con Moisés y con Elías. Vemos la nube que es símbolo del Espíritu Santo. Y vemos la voz que es el Padre, el que habla. Que recordemos que aquí llegamos al final del primer libro del Evangelio de San Marcos, que inicia en el bautismo del Señor y que termina en la transfiguración, porque ahí en adelante el Señor va a empezar a formar a sus apóstoles. Vea qué interesante, no solamente acompañarlos, sino a formarlos para el final del Evangelio, enviarlos con el envío misionero o la gran comisión. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces viene lo siguiente, hay 3 apóstoles, hay 2 personajes extraños que conocemos el nombre, Moisés y Elías, y está nuestro Señor, 6 personas. Viene la nube que cubre esta montaña, viene la voz que dice lo siguiente, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. Dice, este es mi Hijo. Habían 6 personas y habla en singular, mi Hijo. ¿Quién es el único Hijo del Padre? El unigénito del Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, este es mi Hijo amado, escuchen. Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Ya después bajan y el Señor Jesús les dice que no se lo digan a nadie, secreto mesiánico, silencio mesiánico, y ellos entonces observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos, que lo van a saber, ya conocemos nosotros, en el misterio pascual de Cristo. Pidámosle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Virgen María, nosotros también podamos sentir la gloria de la transfiguración y que nosotros podamos vivir conforme a nuestra fe para algún día estar delante de Él, transfigurados con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, ayúdanos a asumir el esplendor de tu resurrección como luz que oriente nuestra vida, aún en medio de las pruebas, hacia la meta de la vida eterna. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial 6 de agosto, día en que celebramos la fiesta litúrgica de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesús. Recordemos, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos permita sentir esa unción de la transfiguración, de la resurrección del Señor, y portémonos bien para que algún día que nos vayamos de este mundo, partamos de este mundo, nos encontremos transfigurados delante de Él a través del corazón de la Virgen María. Antes de irme, mis queridos hermanos, quiero invitarlos, por favor, a que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like a los videos y los compartan con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos creando una granja autosostenible que va a servir como un refugio y como una casa de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Recuerden, mis hermanos, suscribirse al canal de la Corporación Ángel. También les recuerdo, mis hermanos, unirse a mi canal como miembros activos para poder compartir con ustedes el 4º Congreso Virtual para miembros activos que va a ser el domingo 15 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tendremos como invitado a mi cuñado Narciso Ramírez, aquel hombre que fue brujo, hoy en día es predicador católico. Por favor, únase al canal
a través de cualquiera de las tres opciones, Siembra, Cosecha, Misionero, y yo lo espero el domingo 15 de agosto para compartir este gran evento de sanación y liberación. Recuerden que también estamos sacando de nuestro bolsillo el trapito rojo y diciéndoles, por favor, extiéndanos una ayuda, extiéndame una ofrenda, mis hermanos y mis hermanas. En este momento necesito de ustedes. Este es el momento de ayudar el ministerio del Padre Bernardo Moncada. Estamos pasando por algunas situaciones personales y ministeriales que necesitamos, mis hermanos, sostenernos firmes a pesar de todo. Para esto necesito que usted me extienda una ofrenda voluntaria. Yo le dejo las cuentas bancarias en pantalla, le dejo la cuenta de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguros, y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Recuerden también que estamos construyendo esta granja, ya vamos a iniciar con la construcción de la Gruta a la Virgen María, y si Dios lo permite, vamos a construir unas cabañas, mis hermanos, que van a servir como refugio fiel y van a servir como centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Así que por favor, extiéndame una ayuda que en este momento lo necesito. Bueno, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.